Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les bendiga en este día de reposo, en este día de Shabbat. Bienvenidos sean a este tiempo de estudio de la palabra del Señor, a este tiempo de reflexionar acerca de lo que el Señor quiere para nosotros, para nuestras vidas, en este día que nos regala, un día de reposo, un día para celebrar, un día para descansar, un día para reposar en sus palabras, en sus caminos y bueno, congregarnos, ¿no? Que es el propósito de estos días de Shabbat, de poder compartir como hermanos, como familia, sin importar el lugar donde estemos, bueno, que podamos celebrar juntos, así sea en espíritu y de pronto no en presencia con otros hermanos, pero sí sabiendo que alrededor del mundo hay muchos, como tú, como yo, que hoy están apartando su piedad a hacer su voluntad y llamando este día, día santo, día de reposo, día de Shabbat para compartir. Así que sean bienvenidos a este nuevo estudio, sean bienvenidos a este canal, si es la primera vez que nos ven, bienvenidos, de verdad que es un gusto y un placer poder compartir con ustedes de estos estudios, de de escudriñar las escrituras, ¿no? Como dijo Yeshua, nuestro Mesías, porque a nosotros nos parece que aquí está la vida eterna. Así que hoy vamos a estudiar, hoy vamos a compartir de un tema basado en la parashá que corresponde al día de hoy, la parashá número 11 que lleva por nombre Vayigash, que significa y se acercó, que comprende los capítulos 44, verso 18 al 47, 27 del libro de Bereshit. Esta parashá continúa con la historia, con el relato de los acontecimientos de la vida de Yosef, de José, el soñador, que como ya han venido viendo en las dos últimas enseñanzas, desde que se comenzó a hablar de este tema, hemos venido haciendo referencias proféticas acerca de Yeshua, y en especial en este último pasaje, porque digamos que la historia ya empieza a culminar aquí de José, pues vamos a ver referencias ya con respecto al futuro, al porvenir. Hemos visto ya referencias cumplidas en el Mesías Yeshua con respecto a la vida de Yosef, de José, y en esta ocasión pues veremos ya la parte profética de estas referencias un poco más hacia el futuro, hacia lo que también en la parashá, cuando se menciona a José, se habla de la referencia a futuro, ¿no? A futuro del Mesías Yeshua, de un Mesías que regresará, de un Mesías que volverá a ser rey y a hacer la voluntad del Eterno en los planes que Él ha diseñado, ¿no? Así que vamos a orar, a disponernos en esta mañana para compartir del estudio de la Torá y bueno, vamos a orar y a dar gracias al Señor. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en este día de Shabbat, en esta mañana que nos regalas, Padre, para compartir de tu palabra, Señor, para estudiar, para escudriñar, Rey Eterno, para estar, Señor, en tu presencia y poder disfrutar, Señor, del tiempo de Shabbat, Padre, del tiempo en el que tú nos das la oportunidad, Señor, de buscarte, Señor, de conocerte más, Señor, que hoy tu palabra pueda ser vida en nuestra vida, Señor, bálsamo a nosotros, Señor, que tu palabra, Señor, al ser estudiada, Señor, pueda ser revelada en nuestros corazones, Rey. Da el entendimiento, la sabiduría, Señor. Danos, Padre, todo lo que es necesario para entender tu palabra, Señor. Que alumbres nuestro corazón con tu palabra, Señor, y que nos guíes a toda verdad, Padre. Yo te agradezco por mis hermanos, por la oportunidad que nos das día tras día y Shabbat tras Shabbat de reunirnos y de compartir el estudio de tu palabra, Señor. Que hoy, Padre, podamos disfrutar, Señor, de
escudriñar tus palabras, Señor, de aprender acerca de ti, Señor. Gracias yo te doy, Padre, por este tiempo de Shabbat y por la oportunidad de reunirnos como hermanos, Señor, en torno a ti, Señor. Gracias te doy en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a ver el temario que tenemos para hoy. Tenemos bastantes temas, pero pues no son muy largos en sí cada tema. Pero quise sacar varios porque en esta parashá, de principio a fin, hay muchas referencias acerca de Yeshua. De hecho, es que en esta parashá y en las dos anteriores que se ha hablado de José, que se ha hablado de este hijo de Jacob, de Israel, que se puso en la tarea de sustentar no solo a Egipto, sino también a sus familiares, a su padre, a sus hermanos, ¿no? Todo por un propósito que el Señor tuvo para con él, de llevarlo allí, ¿no? El ser vendido por sus hermanos, el ser esclavo, luego pasar las circunstancias que pasó, pues todo resulta siendo por un bien mayor, por un propósito. Y de hecho también eso vamos a hablar en este día. Así que vamos a ver este temario y a ver qué es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Así que, como primera medida, son 11 temas que vamos a ver, pero como les digo, no son muy largos todos los temas, son más bien cortos y concisos. Pero en estos 11 temas que vamos a ver, estos son los que veremos, ¿no? Yeshua es uno con el Padre, ese es el primer tema. Segundo, Yeshua se revela a sus hermanos. Tercero, su nombre es Yeshua, no Jesús. Cuarto, reconocimiento y lamento. Quinto, todo es propósito del Eterno. Sexto, provocando celos en Judá. Séptimo, Padre, Señor, Gobernador. Octavo, el pan de vida. Noveno, sin Yeshua el hombre morirá. Décimo, comprados para Dios. Y 11, esclavos por amor. Así que todos estos temas que vamos a ver en el día de hoy, en esta parashá, pues giran en torno a Yosef como símbolo profético de Yeshua el Mesías, ¿no? Mirando aquí y entendiendo el propósito con el que Dios usó la vida de José para luego, a través de esa vida, revelarnos a nosotros sus planes eternos con respecto a Yeshua, a nuestro Mesías. Así que entremos en materia y vamos de una vez a revisar el primer tema y acompáñennos a estudiar las escrituras en este día. Así que como primer tema está Yeshua es uno con el Padre y vamos a ir al capítulo 44, versículo 18 del libro de Bereshit, ¿no? Porque esta parashá, como les digo, va desde este capítulo y específicamente desde este versículo. Así que acompáñenme y leamos. Entonces Judá se acercó a él y dijo: «Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». Y recordemos que aquí ya había ido la primera vez, ¿cierto?, los hermanos de José en busca de alimento, pero habían regresado, y ahí es cuando José les empaqueta, ¿no?, la copa ahí y los manda a seguir por unos siervos. Y cuando llegan estos siervos a donde estaba la caravana de los hermanos de José, buscan y estaba la copa ahí escondida, ¿no? Entonces todo el asunto, ellos tienen que ir a traer a su hermano menor. Judá promete a su padre y le dice: yo doy mi vida por mi hermano, si algo le pasa yo soy responsable, y todo esto que aconteció en el estudio pasado. Y en este momento es cuando José, que no se ha revelado a sus hermanos, que aún es un egipcio más de nombre Safnat Panea, que era el nombre que el faraón le había dado, este José le dice a sus hermanos, que no sabían que era él todavía, les dice que tienen que dejar a Benjamín, ¿no? Para que sepa él que lo que están diciendo es verdad, no es mentira, que no son espías, y bueno, todo lo que ya hemos estudiado acerca de esto. Les recuerdo por ahí derecho que esta parashá también la encontrarán verso a verso, ¿cierto? Y de manera temática y mandamiento tras mandamiento, porque ya tenemos estos 3 estudios. Este ya es el 4º estudio que hacemos de una manera distinta. Y esto lo encuentran en nuestro canal de YouTube para que puedan compartir también si quieren ver la parashá verso a verso. Así que aquí
En el versículo 18, fíjate que hay una palabra resaltada aquí que dice, pues tú eres como Faraón. Cuando Judá intercede por Benjamín, le dice a Yosef, ¿cierto? Le dice, permíteme que yo hable unas palabras a ti, a tus oídos, porque tú eres como Faraón. Para Judá, perdón, el que tenía enfrente, este Safnach-Panea, que era el segundo al mando en todo Egipto, era como hablar con el mismo Faraón. Esa es la autoridad que había recibido. Y por eso, en este primer tema, hablamos acerca de Yeshua como el Padre, porque la relación aquí es supremamente importante. Judá se acerca, ¿no? Dice aquí el relato, a José poco antes de que éste se diera a conocer a todos sus hermanos. Y de la misma manera va a suceder en los últimos tiempos, poco antes de que el hijo de José, ¿no? Como ya vimos en la primera de estas tres parashá que hablan de José, Yeshua, hijo de José el soñador, ¿no? Recuerdan que esa fue la primera que vimos de estas tres. Él se acerca a José y es antes de que éste se revele como su hermano, ¿no? Y así va a acontecer en los últimos tiempos, en el final de los tiempos, cuando José se dé a conocer a su pueblo, ¿cierto? O Yeshua, más bien, se dé a conocer a los judíos en su regreso, en su segunda venida, a sus hermanos. Y en estos tiempos es que estamos viviendo cuando el pueblo judío poco a poco se ha ido acercando más y más a Yeshua para conocerle, para saber de él. ¿Sí? No hay mucha, digamos que, podríamos decirlo, alaraca acerca de esto, pero muchos judíos a lo largo de los últimos tiempos, de los últimos años, pues han ido reconociendo a este Yeshua como uno de sus hermanos, como alguien que verdaderamente sí tuvo relevancia en la historia, que sí es el Mesías, que sí es el Hijo de Dios, pero aunque no es muy mencionado y aunque no es muy hablado, digamos que abiertamente, porque en el judaísmo si hay algo que se pueda reprochar duramente es el que algún judío reconozca a Jesús o a Yeshua como Mesías, ¿no? Eso es como en la Iglesia Católica, excomulgación, ¿no? En el judaísmo pues sería apostasía o yo qué sé, ¿no? Es el tema porque no lo reconocen, ¿cierto? Porque no creen que él sea el Mesías. Pero poco a poco él se ha ido dando a conocer a sus hermanos judíos, ¿no? Y en este momento es en el que más judíos se están acercando a Yeshua para saber de él. Y no como el mundo cristiano lo ha mostrado, porque el mundo cristiano lo ha mostrado como un Jesús romano, ¿no? Como un gentil más, como alguien que enseña a sus seguidores a abolir la Torá, a negarla, ¿cierto? A vivir de otra manera, diferente a lo que dice la Torá. Pero el judaísmo se ha ido acercando a este Yeshua, viéndolo como un judío practicante de Torah, como uno que verdaderamente, dice el mismo Yeshua, no vino a abolir la ley ni los profetas, sino vino a cumplirla, ¿no? Y Judá se está acercando a este hijo de Yosef, a Ben Yosef, ¿no? A este Mesías Ben Yosef, que si quieren ver esa referencia entre el Mesías sufriente y el Mesías rey, pues en la primera de estas tres enseñanzas, en las dos parashas, en la segunda, dos parashas atrás, hablamos acerca de eso, ¿no? Mi cuñado habló acerca del Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David, y que si el pueblo no estaba apto, no estaba preparado para recibirlo, pues vendría como Ben Yosef, hijo de José, en un burro, en un asno, ¿cierto? Y si fuera un Mesías que el pueblo estuviese digno de recibirle, pues vendría como lo vio Daniel en su visión, como el Hijo del Hombre descendiendo en las alturas, ¿cierto? Sobre un caballo para hacer justicia y juicio, ¿no? Así que, fíjense, el mismo Judá, ¿no? Porque esto es lo interesante aquí, el mismo Judá, porque es este ancestro de los judíos de la época de Yeshua, es el que reconoce a José y le dice, tú eres como Faraón. Y aquí hay una referencia importante, si bien profética, porque Faraón en tiempos de José era como Dios. Él era el dios Sol, él era Ra, ¿no? Y José era su mano derecha y era en la literalidad como el mismo Faraón. O sea, lo que José decía era palabra de Faraón. O sea, nadie podía ir en contra de esa palabra, y José hablaba en el beneficio y en el
sí, en el beneficio del faraón, ¿no? O sea, hablaba en voz de faraón para que todas las cosas que se hicieran y todas las instrucciones que daba José, pues beneficiaban al faraón. No, José no vivía para sí solo, ya tengo autoridad, entonces yo hago como me parece y el faraón mira a ver qué hace. No, todo lo que hacía, lo hacía en función de faraón. Y si bien es cierto, podemos comparar esa relación entre el padre y Yeshua, ¿no? Que es el mismo Judá que deberá reconocer, ¿no? A Yeshua como el mismo padre que lo ha enviado, ¿no? Como hemos hablado en enseñanzas anteriores, Yeshua, el ángel del Eterno, pues es Elohim también, porque con él y el padre son uno, son Ejad, ¿no? Entonces dice, tú eres como faraón mismo. Y estas son las palabras que Judá dirá en los últimos tiempos, porque ya Efraín ha reconocido a Yeshua como Elohim, ¿cierto? Pero Judá no. De hecho, en la tradición judía, pues es imposible que Dios tenga un hijo, que bueno, todas esas cosas que en la costumbre judía, en la tradición alágica judía se enseña, pueda ser posible. Pero no ha sido así desde el principio, ¿no? Ya hemos estudiado acerca de esto revisando todas las escrituras y no era difícil de entender para los antiguos. Ahora, fíjate que en los últimos tiempos ya Efraín ha reconocido, y Efraín son las 10 tribus dispersas, ya han reconocido a Yeshua como hijo de Dios, ¿cierto? Como el Salvador, y están volviendo a las raíces de su fe, ¿no? Buscando seguir a Yeshua como verdaderamente es un judío que vivió la Torá y que la enseñó, ¿no? Veamos lo que dice Hebreos 1:1 al 14. Elohim habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjate lo que dice Hebreos aquí, que del Hijo se dice, está citando la escritura, ¿no? Está citando el Salmo 45, versículos 6 y 7. Del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, ¿no? Así como Judá le dice a José, es que tú eres como el faraón, lo está reconociendo al mismo nivel de faraón, pues en el final de los tiempos será necesario que Judá reconozca al Mesías, ¿cierto? Como aquel representante de Dios, como aquella imagen de Dios, como aquella expresión misma de su sustancia, ¿no? La imagen del Dios invisible del que no se puede ver, a través de Yeshua se puede ver, ¿no? Y fíjate, como ellos tenían acceso, no a Faraón, tenían acceso era a Yosef, ¿cierto? Y sabían que las palabras que dijera Yosef eran palabras aprobadas, ¿cierto? Por el mismo Faraón. Así que de Yeshua se dice en Hebreos 1:8, más del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de días, el cetro de tu reino. Has salvado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Fíjate que en Hebreos se habla acerca de Yeshua como el que hizo las cosas, ¿no? De hecho, la Escritura dice que por medio de él, en él y para él fueron hechas todas las cosas. Y aquí se reconoce a Yeshua como aquel que hizo la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que en este pasaje de Hebreos vemos algo muy, muy, muy interesante, y es la referencia a Yeshua como la expresión misma de la esencia del Dios viviente, ¿no? Un reconocimiento que el mismo Judá hace acerca de José y dice, tú eres como Faraón, ¿cierto? Y aunque no estaba viendo al Faraón, sabía que que estaba ahí le representaba, su palabra era la del Faraón, que la autoridad que tenía era la misma del Faraón.
Pero fíjate, es Judá el que lo debe reconocer. Y esto es antes, esto es todo sombra profética de lo que ha de acontecer. Esto es antes de que él se revele a todos sus hermanos. Aquí todavía se ve como un egipcio, se ve José como Safnaf Panea, como el segundo al mando en Egipto. No tiene cara de hebreo, no tiene nada de esto, pero en esencia, por dentro, es el mismo. Sigue siendo Joseph, ¿no? Miramos que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9. Dice: Yeshua le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y bastará. Y Yeshua le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y me dices, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjate, el mismo Yeshua está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Yeshua. ¿Querías acercarte al faraón? No se podía, sino era mediante de José. De hecho, lo puso a cargo de todo en Egipto, ¿cierto? Y el faraón no se ocupaba de nada. José era el que se ocupaba de todo. Tanto así que dice que en las parashas pasadas lo vimos, ¿no? Lo monta en un carro y lo hace pasear por todo Egipto. Le da su anillo, mejor dicho, lo pone como el mismo faraón. Y todo el mundo se postraba ante José y reconocían la autoridad que el faraón había puesto. Es la misma autoridad que recibe el hijo por parte del padre, ¿no? Para ejecutar la obra del padre, ¿no? Sigamos aquí. Volvamos a Bereshit y ahora veamos el segundo tema. Yeshua se revela a sus hermanos. Ya vimos que debe reconocerlo Judá primero como igual a Faraón, o como igual a Elohim, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el ungido, que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Yeshua es Señor para la gloria de Dios Padre, ¿no? Que él tiene la autoridad, el dominio, la potestad que le ha sido entregada porque al Padre le plació hacerlo así, como a Faraón con José, ¿no? ¿Quién le podría decir a Faraón: uy, no, ¿por qué no escoja otro? No, el Faraón dijo: es José, le dio su anillo y punto, y de ahí para adelante sométanse todos porque este es en el que yo me complazco. En ese orden de ideas también recibió Yeshua la aprobación del Padre, ¿no? Acerca de esto. Ahora, continuando con esto, un poco más adelante, ¿no? Si quieren ver la historia verso a verso, los invito a que vean nuestro canal. Ahí tenemos el listado de la parashá verso a verso. Pero vamos a seguir aquí. El segundo tema, Yeshua se revela a sus hermanos, está en el 45.1 de esta misma parashá, Bereshit 45.1. Y acompáñenme a leer lo que dice. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Fíjate, luego de que ya José no puede más contener su emoción de estar hablando con sus hermanos que lo habían vendido, sí, pero ya había pasado un tiempo bastante largo, y los vuelve a ver, ve al hijo de su madre también, ¿no? Que era Benjamín, a su hermano menor, no lo conocía, lo ve por primera vez. Hay una emoción supremamente importante, ¿no? Y es hasta el tiempo justo que él decide revelarse a sus hermanos. Antes no. Primero los pone a prueba y todo lo que ya hemos visto, pero es cuando ya Judá reconoce que este es como Faraón, es cuando ya es momento de que Yeshua se revele a sus hermanos, ¿no? Así que ya se había visto el arrepentimiento de Judá. Ya se había logrado el propósito del trato duro contra él, ¿no? Porque recordemos que ¿quién es el que propone vender a José? Judá. Ese es el que planea todo el asunto, pero luego tiene que sufrir las consecuencias de esto, y no era venganza de José, sino que era necesario que este también pasara un trato, ¿no? Y ya luego de que lo ve humillado, lo ve poniendo la vida ahora por su hermano, porque dice: no, yo no puedo regresar sin Benjamín porque si no mi papá se muere. Y yo le dije a mi papá que yo regresaba con él, no le puedo causar más dolor a él. O sea que ya Judá era distinto, ya había cambiado, ya había sido transformado. Y es hasta ese momento, cuando ya el propósito se había logrado de un trato duro con él, es en ese momento donde José ya necesita mostrarse, y ya la dureza pasa. Hoy en día Judá, ¿cómo es tratado? Con dureza. Los judíos son tratados con dureza por parte de Yeshua, del Señor. ¿Por qué? Por el desconocimiento de su hermano,
por el desconocimiento del Mesías que fue enviado para juntarlo como la gallina junto a sus polluelos bajo de sus alas, ¿no? ¿Cuántas veces he querido hacerlo, pero tú no has querido? Y hoy en día las mismas naciones se levantan en contra de Judá. Y eso es necesario que ocurra, porque así sucedió con su padre, porque Judá es padre de los judíos, ¿no? En tiempos de Yosef. Pero ya luego del reconocimiento y del trato duro ya no es necesario más un trato con dureza. Ahora se da a conocer. Pero fíjate que no lo hace con los egipcios ya, sino con sus hermanos. José ya era conocido por los egipcios, ¿no? Los egipcios ya lo reconocían. A Yeshua ya lo reconocen entre el mundo, entre los gentiles. Ya lo reconocen, ¿cierto? Ya los gentiles reconocen a Yeshua como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que ha venido a rescatar al mundo, ¿cierto? Ya los judíos lo reconocen a él como el que merece la gloria y la exaltación, ¿cierto? Porque la autoridad le ha sido dada de parte del Padre, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que es una revelación, pero ya íntima con sus hermanos. Ya los egipcios lo conocían, ahora sus hermanos deben conocerlo y deben saber quién es él, ¿no? Así que, de la misma manera, Yeshua no fue manifestado al mundo después de su resurrección. Mira lo que dice Hechos 10:40. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Así que aquí podemos encontrar algo interesante, ¿no? Y es que la revelación del Mesías viene ahora a ser a los suyos, a los que andaron con él. Y la de José viene a ser ¿a quién? A sus hermanos, a los que crecieron con él, a los que comieron con él, ¿no? Dice, leímos aquí en Bereshit, que dice que él mandó sacar a todo el mundo y se quedó a solas con sus hermanos. Ahora, en Bereshit 45:4, aquí un poquito más adelante, menciona que José les dice: acérquense, vengan, más cerquita, aquí los quiero, una relación más íntima, ¿cierto? Podría haber dicho solamente que se acercaran, pero hay una palabra aquí que es interesante, y es la palabra acércate a mí, hasta a mí, que es elai, que ha sido aquí puesta e implica un acercamiento casi palpable, o sea, como vengan aquí hasta lo más cercano y pálpenme, vean. Hay un comentario hecho por Rashi, es en tradición y en alajá judía, pero es interesante. Este comentario de Rashi dice que cuando José les dice acérquense a mí, hasta a mí, era un acercamiento casi de tocarlo y de comprobar que él sí era José. Dice Rashi que lo que aconteció ahí fue que él les mostró en intimidad la Brit Milá. Y es interesante porque es descubrir que este egipcio no era egipcio, que este era su hermano disfrazado de egipcio, ¿verdad? Por un propósito de Dios, porque Dios permitió que así fuese, pero que en el fondo era Yosef, su hermano, el hebreo, el circuncidado, el que guardaba las mismas palabras, que guardaba las mismas instrucciones, ¿cierto? Que está en el mismo pacto, ¿cierto? Y que ha hecho la voluntad del Padre hasta ese momento, porque ahorita, más adelante, Yosef les va a decir eso, les va a decir tranquilos, porque estos planes de Dios, estos son propósitos de Dios y Él los ha permitido. Así que en este comentario judío podemos ver algo interesante, y es que si así aconteció la revelación de José, pues cuando los judíos reconozcan a Yeshua, verán que también es un hebreo. De hecho, es un hermano de ellos, descendiente de la misma tribu de Judá, ¿cierto? Como en su primera venida vino como descendiente de Judá para cumplir la palabra dicha a David de que de sus lomos, de su descendencia, vendría el que sería rey para siempre en Israel, ¿no? Así que Yosef no se da a conocer hasta que los hermanos todos estuviesen juntos. También aprendemos en este pasaje, en este punto, es que tiene que haber unidad entre hermanos, ¿cierto? Para poder tener la revelación plena del hijo de José, de el Mesías. En Efesios 3:17 al 19, acompáñenme, dice: para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate que dice: seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así que aquí, en este pasaje de Efesios, dice que debe haber unidad entre hermanos para poder comprender la anchura, la profundidad, la longitud, todo, ¿cierto?, de la revelación del Mesías. Él manda sacar a todo el mundo de José y solamente se queda con sus hermanos y los acerca a todos. Y es en unidad de todos sus hermanos, de todas las tribus, que él puede darse a conocer. Así que la restauración de Israel, de las 12 tribus, ¿cierto?, de todos como hermanos, siguiendo a un mismo Mesías y a un mismo Dios, pues va a acontecer hasta que vuelva a haber esa restauración, ¿no?, de unidad de hermanos. Ahora, como los hermanos de Joseph no le conocieron en su primer encuentro porque ya habían venido una vez a Egipto, ¿cierto? Todo esto es sombra profética del Mesías, ¿no? Ellos, es hasta su segunda venida a Egipto, ¿cierto?, que Joseph o José se les da a conocer. En la primera no lo reconocen, no saben quién es este es un egipcio más, ¿cierto? Está como bravo, está como molesto, ¿no?, lo que le cuentan a su papá. Pero es hasta la segunda venida de ellos a Egipto que José se les muestra. Y no será sino hasta la segunda venida, ¿cierto?, del Mesías, hasta que los judíos le reconocerán. Ahora, él se ha dado a conocer como el que verdaderamente es, aquel Mesías del cual hablan todas las Escrituras. Y fíjate que dice ahí, en el verso que estamos leyendo, dice aquí, volviendo, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Esa palabra es importante. Dice, no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Había una intimidad especial con sus hermanos, ¿no? De la misma manera, ahora el Mesías, Yeshua, se está dando a conocer de una manera muy íntima a los descendientes de todas las tribus de Israel, ¿no?, de las cuales hacemos parte nosotros. Ahora, se ha ido revelando de una manera hebrea de cómo es su esencia, de cómo es él, ¿no?, mostrando quién realmente es. ¿Qué hace José cuando se revela a sus hermanos? Se empieza a quitar su maquillaje, sus adornos, todo lo que lo identificaba como un egipcio, se empieza a quitarlos. Al principio, José estaba hablando por medio de intérpretes, ¿verdad? No les hablaba en su lengua hebrea, en su lengua materna, sino que les hablaba en otra lengua y ponía a otros a traducir, ¿cierto? Pero es hasta aquí cuando él se empieza a despojar de su vestimenta egipcia, de lo que aparentemente era un egipcio, que en realidad no era egipcio, era un hebreo en el fondo, ¿no? Y se ha empezado a ir mostrando poco a poco, realmente sin el maquillaje, sin las apariencias egipcias. Y Yeshua hoy cómo se ha ido mostrando a sus hermanos, quitándose las apariencias griegas, las apariencias romanas, ¿cierto?, la apariencia cristiana, si se quiere, y se ha ido mostrando en su esencia como es, como un hebreo, como un judío, ¿no?, que durante tanto tiempo estuvo oculto y ahora nos está llamando de vuelta a las raíces de nuestra fe, dándonos a entender su relación con él, no solo de manera espiritual, sino también física. Porque cuando vemos a Yeshua y cuando las 12 tribus de Israel empiezan a reconocer a Yeshua, pues ya no ven solamente, sí nos parecemos, somos como hebreos, somos como judíos, somos como de la misma estirpe, de la misma descendencia, no, sino también de manera espiritual, ¿no? Guardamos lo mismo, celebramos lo mismo, ¿no? Eso es lo que ha venido en este último tiempo a despertar a todos los que estamos viniendo a la fe, a las raíces de nuestra fe, ¿no?, a la senda antigua. Ahora, son del mismo pueblo y ahora es el tiempo de ser restaurados como israelitas, como hebreos. Cuando José se muestra a sus hermanos, dice, miren, soy yo, somos del mismo pueblo, somos del mismo Padre, venimos todos iguales, tenemos la misma esencia. Y las personas que hemos recibido este tipo de revelación ya no somos las mismas, ya somos diferentes, ¿cierto? Porque el concepto cambia radicalmente, el concepto de quién es Yeshua cambia radicalmente. Ya no es Jesús el romano, el que abolió la ley, el que nos dijo solamente por gracia y ya no hay que hacer nada, y que los mandamientos ya no hay que practicarlos y guardarlos, y que el chabano ya fue cambiado. No, ya no es él. Es en esencia el
el Mesías, Hijo de Dios, el hebreo, el judío, que nos está mostrando el camino al Padre, guardando sus palabras, sus mandamientos, sus instrucciones, ¿no? Y llevándonos a todos allá, exactamente. Ya no le ven en el entorno gentil, ¿cierto? Nosotros ya no vemos a Yeshua como el que se pinta en la iglesia cristiana o en la católica, ya no lo vemos así. Ya no lo vemos en un entorno gentil griego, sino en el contexto o entorno hebreo, ¿cierto? Ya no le ven como el salvador de los gentiles. ¿Cómo se está viendo a Yeshua? Como el salvador de Israel, el que ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que esa fue su misión en primer lugar, venir por lo que se había perdido. Que en medio de ese plan, el Señor dijo, bueno, pues te mando a Egipto para preservar también a multitud de naciones, porque la promesa a Abraham es de ti saldrán multitud de naciones. Y el Señor envía a Yeshua a los dispersos, y entre esos dispersos, ¿cierto? Muchos allí que ahora le reconocen como hijo de Dios, pero que también están viniendo a entender que ese hijo de Dios no es romano, ni es griego, ni practica costumbres católicas o cristianas o paganas o como sea. No, practica fe hebrea, ¿cierto? Fe bíblica, guarda Torah. Y también fijémonos que fue Judá quien provocó la revelación de José, ¿no? De la misma manera los judíos son los que finalmente harán que Yeshua se manifieste en gloria, porque miren lo que dice Mateo 23, 39 con respecto a esto. Mateo 23, 39. Dice acá, porque os digo que desde ahora no me veréis. Y le está diciendo a Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Está hablando a los judíos, ¿no? Hasta que digáis que Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es Judá el que en su reconocimiento de este es el Hijo de Dios, este es el enviado del Señor, hará que Yeshua se manifieste nuevamente. Porque él dice, no me veréis más hasta que digas, hasta que reconozcas como Judá, es que tú eres como el faraón. Hasta que reconozcan a Yeshua, es que tú has venido de parte de Dios. Es que tú eres como Elohim, es que tú eres uno con el Padre. Hasta que esto no acontezca, pues Él no se revela, ¿no? Miremos qué dice Hechos 3:19 al 21. Ya, ahora sí. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué hay que hacer para que la manifestación de Yeshua vuelva a ocurrir en su segunda manifestación? Arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y crean en el que antes fue enviado, en Yeshua, el que les hemos anunciado. Que es necesario que el cielo lo retenga, que esté allí, ¿cierto? Hasta la restauración de todas las cosas, hasta que todos sus hermanos por fin hayan sido tratados, trabajados y en verdad puedan en preparación reconocerle a Él como el Mesías, ¿no? Así que vamos ahora al tercer tema. Su nombre es Yeshua, no Jesús, ¿no? Y volvamos aquí a el capítulo 45, versículo 3. Dice, y dijo José a sus hermanos que yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, ¿qué? Turbados delante de él. Fíjate que, ¿cómo era el que ellos conocían? Al que habían visto, Sabnaf Panea, un egipcio, ¿cierto? Pero cuando se acercan a él, cuando ya ha pasado esto, José les dice, mírenme, soy Yosef. Ahora Yosef ya no les habló en egipcio, ya no con traductores, sino en su lengua. Y le dice en su misma lengua, yo soy Yosef. Por eso es que es tan importante el tema de que su nombre no es Jesús, es Yeshua. Porque Jesús es la apariencia griega, romana, que adoptó por propósito de Dios para hacer salvación a los gentiles. Claro, eso no es negable. Es por ese conocimiento que muchos de nosotros llegamos a la fe. Por ese Jesús de Nazaret. Pero es cuando hay intimidad, cuando empieza a haber una relación más cercana con ese Jesús, que Él se revela y dice, no soy Jesús, soy Yeshua. Un hebreo, un judío, que guarda Torah, que te quiere llevar al Padre a través de sus palabras, ¿cierto? Que el mundo lo ha pintado como un griego más,
como un romano más, ¿cierto? Como el que está allá en esa cruz en la iglesia católica, allá colgado. Así lo presentaron, así lo han presentado durante siglos, ¿cierto? A Jesús de Nazaret, a Yeshua. Pero es cuando hay una intimidad, cuando hay un reconocimiento, que este ya se presenta y dice en su lengua original, en su lenguaje original, dice: mi nombre no es Abnaspanea, mi nombre es Yosef. Y ahí es cuando sus hermanos, dice, estaban vados delante de él. Dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? No, yo no sabía, este lo habíamos vendido, este ya estaba muerto, ¿cierto? Pero es de nuestra misma sangre, es de nuestra misma casa, es nuestro hermano. Y fíjate que al apóstol Pablo le sucede algo similar. Cuando el apóstol Pablo se le revela Yeshua, no se le revela como Jesús de Nazaret. Fíjate, vamos a Hechos 9:5. Dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Este es camino a Damasco, Pablo persiguiendo a los creyentes en Yeshua. Se le manifiesta el Mesías y le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, dice la Biblia aquí, Reina Valera, pues uno la lee, es la traducción que tenemos del griego: yo soy Jesús a quien tú persigues, de una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí cualquiera podría decir: no, pero ahí dice que fue Jesús, ahí no dice que fue Yeshua el que se le mostró, que su nombre es Jesús. ¿Será esto cierto? Pregunta: ¿será que le habló en griego como un Jesús romano o le habló en hebreo como un Yeshua judío? ¿No? ¿Dónde está la respuesta a eso? Los estudiosos de la Biblia, ¿no? En Hechos, pero en el capítulo 26, versículo 14. Vamos ahí a ese capítulo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, con los que él iba, dice: oí una voz que me hablaba y decía en lengua, ¿qué? Hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está narrando Pablo, o Rav Shaul, que es su nombre hebreo, está hablando de su encuentro con Yeshua. Lo mismo que leímos en Hechos 9:5, aquí lo está narrando. Y el mismo Pablo dice que no le habló en griego, que le habló en lengua hebrea. Así que Yeshua se manifiesta a Pablo no como el griego, no como el Jesús de Nazaret, el que todos conocen, los romanos conocen como Jesús de Nazaret, el que en las iglesias se presenta, este es Jesús de Nazaret. No, se presenta como su hermano judío, un hebreo más, llamado Yeshua. ¿Y por qué el nombre es tan importante? Porque Yeshua significa salvación de Dios, ¿no? Una salvación que ha sido enviada. Jesús no tiene ese significado. Jesús es una transliteración y digamos que un nombre dado después. Mi cuñado la vez pasada explicaba en la enseñanza pasada el tema del griego, que para el griego no podía terminar un nombre en vocal, ¿cierto? Porque significaba un nombre masculino en vocal, porque esto representaba femenino para el griego, ¿no? Mi cuñado enseñaba, ¿no? Que no se decía Yeshayah, se decía Isaías. Le ponen una S al final para que no le suene femenino, sino le suene masculino. Como el nombre Yeshua resulta ser, al oído del griego, un nombre femenino. No podemos ponerlo así, ¿cierto? Jesús, y bueno, y termina en Jesús, terminado en S, para así denotar que el nombre es masculino. Es como para nosotros, ¿cierto? Mi nombre es Juan Camilo, pero bien podría ser un nombre también femenino, si se le agrega una al final. Juana, hay muchas que se llaman Juanas, ¿verdad? Y hay muchas que se llaman Camila, ¿no? Es solamente cambiar la última vocal o añadirle en el nombre Juan, añadirle una A para que quede femenino. En la manera de ver de los griegos, pues los nombres terminados en vocal y en este caso en una A, como el Yeshayah, Yermayah, Yeshua, ¿cierto? Hoshia, bueno, todos los nombres que terminan de esta manera, pues será denotación femenina para ellos. Entonces por eso termina siendo Jesús o Jesús, ¿verdad? En griego, pero en realidad su nombre es Yeshua, porque su nombre le da identidad, una identidad que no tiene que ver nada con los griegos ni con los romanos, una identidad que tiene que ver con los hebreos, con los judíos, ¿cierto? Con los israelitas. Y esta es la importancia del nombre de Yeshua. Y no con esto, pues, que el que dijo Jesús, pues ya se va a condenar. No. Pero cuando uno tiene ya el conocimiento de lo que esto representa, José ya no les dice: llámenme Safnafpanea, porque no hay necesidad, ya tenemos una relación íntima y saben que soy su hermano, mi nombre es Yosef. Y sus hermanos no le empezaron a decir: sí, ven Safnafpanea. No, le llamaban como se llamaba, Yosef. Ahora Yeshua, cuando se revela a nosotros en este camino y nos instruye acerca de sus enseñanzas, pues ya qué razón y qué sentido hay que reconocerle
para reconocerle como Jesús de Nazaret. No, su nombre es Yeshua de Nazaret. No, el Mesías, el Salvador. Sigamos. Tema número 4. Reconocimiento y lamento. ¿Por qué? Luego de que él se les muestre y le dice, yo soy vuestro hermano José. Fíjate el pasaje del versículo siguiente, versículo 4, ahí del mismo 45. Entonces dijo José, José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora hay un reconocimiento. Ya José se manifiesta, José se muestra, Joseph se muestra a sus hermanos, pero él les dice, no se afanen, ¿cierto? Porque todo esto ha sido un propósito. Pero en ese reconocimiento del Mesías va a haber que un lloro, un lamento, ¿no? Porque hay muchas emociones encontradas, lágrimas en todos los que han recibido la revelación de quién es realmente Yeshua y quiénes somos nosotros en relación con él. Ya cambia la perspectiva, ¿cierto? Porque ya nuestra relación no es directa con un Jesús romano, griego, sino con un Yeshua hebreo, judío. Cuando Yeshua llora en la ciudad de Jerusalén, menciona Lucas 19, 41 al 44, acompáñenme. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus hermanos te rodearán, tus enemigos, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y fíjate aquí algo importante que sucede. Los habitantes de Jerusalén, sus hermanos, ¿cierto? Judá, llorará cuando él se dé a conocer mostrando sus heridas, las señales del pacto renovado, ¿no? Las señales de su muerte, de que él fue el que vino a morir por sus pecados. Lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10 al 14. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué? Y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran lamento, llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Fíjate que dice, y mirarán a mí al que traspasaron. En Zacarías, el mismo profeta Zacarías lo menciona, dice que en aquel tiempo Dios va a derramar gracia y oración. Va a tener misericordia. ¿Qué es lo que hizo José? Ya luego de la prueba, luego de habérseles mostrado 2 veces, dice, ya los veo que han cambiado, ya veo que la cuestión ya aquí ha mejorado. Ahora voy a poner de mi gracia y les voy a mostrar quién realmente soy. Y les voy a decir, no van a padecer hambre, no van a sufrir más. Aquí estoy yo, su hermano, para preservación de vida me ha traído el Señor. Así que, como dice en Lucas y como dice en Zacarías, en el momento en el que Yeshua muestre su verdadera identidad, que habrá lloro, que habrá lamento y reconocimiento y dirán, sí, eres el que nosotros entregamos, eres el que al que nosotros vendimos, fue al que nosotros crucificamos, como sus hermanos ven en Joseph y dicen, sí, eres tú, al que nosotros entregamos a una caravana de madianitas, estás vivo, eres tú nuestro hermano. Y aquí surge el siguiente tema, el número 5, y todo es propósito del Eterno. Todo tiene un propósito, ¿sí? José les dice a sus hermanos, versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Porque qué?
para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y aquí hay algo importante, que no es preservación de vida solamente para el judío, no es preservación de vida solamente para las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos años de hambre habían pasado cuando los hermanos de José llegan a Egipto? ¿Saben? 2 años. 2 años de hambre habían pasado, todavía quedaban 5 por delante. Pero es en el momento en el que José aparece aquí para preservarles la vida. Ya le estaba preservando la vida a muchas naciones. A los egipcios ya se las estaba preservando. ¿Qué está haciendo Yeshua hoy? Sino acercando al mundo, a las naciones, para preservar su vida, porque Él ha venido para dar vida. Pero es hasta 2 años de hambre y necesidad que Él llega a manifestarse y a mostrarse, ¿no? Y estos 2 años podríamos hablar acerca de los 2 milenios que han ocurrido desde su primera manifestación, ¿cierto? Hasta su segunda venida, para un total de 6.000 años, para luego Él manifestarse y empezar a gobernar y preservar la vida no solamente del mundo, sino de sus hermanos, como propósito aquí también, ¿no? Así que todo es un propósito del Eterno. Todo el Señor ya lo tenía planeado. El Mesías fue enviado al mundo para salvar, ¿qué? Vidas. ¿Y por qué fue enviado al mundo luego de que sus hermanos lo rechazaron? Porque ellos no quisieron oír, ¿no? Hay un pasaje por ahí, dice que entonces ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue a una región cercana llamada Efraín. Se fue a los dispersos, y en medio de esos dispersos también a prolongar su misericordia a los gentiles, a los que ni parte ni arte tenían, ¿no? Con el pueblo de Israel. Pero porque por amor de Dios, un amor eterno que dio a través de su Hijo, también pueden ellos acercarse. Miremos qué dice Hechos 28:28, perdón. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Fíjate qué hermoso. Yeshua dice: yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en medio de ese he venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice también a los gentiles, ¿no? Como dice ahí, en Hechos 28:28, a los gentiles fue enviada esta salvación de Dios, y ellos también van a oír. ¿Quiénes participaron del cuidado de José, si no fueron también todos los egipcios? ¿No? Todos los egipcios fueron participantes de ¿qué? De esa preservación que el Señor permitió a través de José como administrador de todos los bienes de Faraón. Ahora, está escrito en Romanos 11:11, acompáñenme allá a Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Este era el plan del Eterno. Por causa del rechazo de los judíos, ¿cierto? Como estamos viendo aquí en este pasaje de Romanos 11:11, por rechazo de los judíos, a Yeshua, los gentiles o las naciones pueden venir a salvación, ¿no? O sea, fue porque sus hermanos vendieron a José que no solo ellos, sino también el mundo pudo preservarse por mano de José. De la misma manera, así está ocurriendo con Yeshua, despreciado por sus hermanos para salvación del mundo. Por eso es que Yeshua es la salvación de todo aquel que se acerca a Él, creyendo en Él, no solo para el judío, sino también para el griego, para el gentil. Juan 3:16 al 18 dice lo siguiente: porque de tal manera que amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios no mandó a Yeshua solamente por los judíos y por los israelitas, lo mandó al mundo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Porque Dios no quiere condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim, el Hijo de Dios. Así que, qué hermoso es ver que el plan de Dios no solo era para preservar a Israel y a sus 12 tribus, sino preservar también al mundo.
Ese es el amor del Padre, un amor grande, ¿cierto? Que en todos sus propósitos eternos nos tenía allí. Ahí nos tenía a nosotros en un pedacito de su corazón, si se quiere, cabe el ejemplo, a nosotros sin tener parte, ¿cierto? Sin merecerlo, ¿verdad? Pero por el endurecimiento, como dice el pasaje que acabamos de leer, es que Él prolongó esa misericordia también al mundo, a los gentiles, para que todos los que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios puedan ser salvos. La salvación está dada para el mundo entero. Sigamos, siguiente tema. Tema número 6. Yo les dije que eran corticos, pero sustanciosos cada tema. Provocando celos en Judá. Versículo 7 del capítulo 45 del que estamos leyendo en Bereshit. Y Dios me envió delante de vosotros, dice José, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Para qué fue enviado José? Para daros vida por medio de gran liberación. El Mesías, hijo de José, fue enviado al mundo gentil, a los romanos, a los griegos, ¿cierto? A los que no eran pueblo, para provocar al judío a celos, para que ellos a su vez sean salvos por esta provocación. El apóstol Pablo en Romanos 11:14 lo menciona. Dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Ah? ¿Ves lo que dice el apóstol Pablo acerca de los judíos? Dice: no te afanes, no te preocupes, porque por medio del provocarnos a celos, probablemente se logren algunos de ellos salvar. Porque si la exclusión fue la reconciliación del mundo, ¿qué es la exclusión? Que Dios haya dicho: los endurezco, rechacen al Mesías, y en eso los endurezco yo. ¿Para qué? Para admitir, para reconciliar al mundo, ¿cierto? ¿Qué creen que será la restauración de estos que fueron endurecidos en parte? Sino que vida entre los muertos. Y hay un poquito más adelante en el versículo 24: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? O sea, Dios arrancó las ramas naturales, las quitó del olivo natural, puso otras, ¿cierto? Un injerto, y ahora somos sustentados por esa misma rama, pero Él puede coger las que desgajó y volverlas a poner, porque son las originales. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis que arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado en la plenitud de los gentiles, o lo que es llamado el Melo Agoim, la profecía, la palabra, la promesa que Dios le dio a Abraham: de ti vendrán Melo Agoim, multitud de naciones. Es la misma palabra que se usa aquí. Y luego todo Israel, ¿qué? Será salvo. ¿Por qué? Porque al final todas estas naciones que reconocen al Mesías como su Salvador y Señor, y guardan las palabras de Dios y permanecen en sus palabras, pues ya no son gentiles, ya son parte del pueblo, ya son israelitas. Y luego todo Israel será salvo. ¿Ves? Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. ¿Cuándo qué? Yo quite sus pecados. También está escrito en Isaías 59:20: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. ¿Para quién? Para los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, o sea, en Israel, en las 12 tribus, ¿vendrá quién? El Redentor. Así dice el Eterno, así dice Yahweh. Así que la gran liberación que ha venido sobre el mundo por medio del Mesías es la expiación y purificación de nuestros pecados por medio de su muerte. Dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 2 al 3: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. O sea, 6 del 2 al 3. La salvación de Dios
para su pueblo que resplandecerá. Será como el alba que está dispuesta a su salida, como la lluvia, la tardía y la temprana. Así dice, será la salvación que el Señor enviará a su pueblo. Por eso José aquí les dice a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad en la tierra. Es como Yeshua diciendo: no se afanen, que ustedes son mi pueblo. Están endurecidos, sí, pero son mi pueblo. Y para preservación del mundo es que está aconteciendo este endurecimiento en parte. Pero luego habrá gran liberación, no solo para el judío, sino también para el extranjero. Y al final todo Israel será salvo, porque al final todos seremos Israel. Dice el apóstol Pablo que por la fe en Yeshua, linaje de Abraham somos, herederos según la promesa. Antes éramos extranjeros, advenedizos, que no teníamos ni Dios, ni pactos, ni nada, alejados de la ciudadanía, ¿no? Pero ahora por medio de Yeshua estamos siendo acercados. Y así es que todo Israel será salvo, reconciliados por medio de él. Amén. Sigamos entonces. Luego de provocar a celos, ¿no?, a Judá, que es el propósito de que el gentil hoy, o los que no eran pueblo hoy, guardemos Torah y creamos en Yeshua, es solo para provocar a celos a Judá y que éste luego pueda reconocerle como su Mesías también. Vamos al tema número 7. Padre, Señor y Gobernador. Padre, Señor y Gobernador. Así es reconocido José en medio de su pueblo y de los egipcios. Fíjate que dice el pasaje en el capítulo 45, versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que José quitó la culpa de sus hermanos, ¿cierto? De la misma manera que el Mesías, hijo de Yosef, ha venido a quitar la culpa de su pueblo, ¿cierto? De ese que se arrepiente de haberle entregado a los gentiles. Porque fíjate que aquí los hermanos de José reconocen: nosotros lo vendimos, nosotros lo entregamos. Pero José les dice: no te afanes, no te preocupes, porque todo esto era plan de Dios. El que ustedes me hayan vendido a la caravana de ismaelitas, me hayan vendido en el foso, en la cisterna y todo eso, era para preservación. Yeshua hace lo mismo, ¿no? Vendrá a sus hermanos y les dirá: tranquilos, el que ustedes me hayan entregado a los romanos, que me hayan crucificado, ¿sí?, era para preservación, ¿cierto? El Eterno tenía un plan con la venta de Yeshua por manos de Judas y esas 30 piezas de plata para ser entregado. Tenía un plan. ¿Cuál? Salvación del mundo. Y especialmente a Israel, a su pueblo, al que se había perdido. Y fíjate que dice: Dios me ha puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y aquí hay un comentario que hace Rashi, este rabino judío, que habla acerca de esta palabra padre en hebreo, que es Av, que no solamente significa padre, sino también consejero, amigo, incluso patrón. Y este Yosef fue puesto, dice aquí, por padre de Faraón, pero eso no le hacía superar a Faraón. Lo ponía en un mismo nivel. Él era reconocido como el mismo Faraón, aunque era Yosef, no era el Faraón, ¿cierto? Así Yeshua ha recibido del mismo Dios el título de padre. Bueno, lo leímos en Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién dice estas palabras? ¿Isaías? No, el Señor a través del profeta Isaías. Y habla acerca del Mesías, que le es dado título de padre también. ¿Qué dice de José? Que él fue puesto como ¿qué? Como padre del Faraón. Eso no hacía que José fuese mayor que el mismo Faraón, pero el mismo Faraón lo puso a él como padre. Y no tenía problema él de entenderlo así, y el mundo lo entendía. Sabían que ese José representaba al Faraón en todo. Todo lo que decía José era palabra del Faraón. Lo mismo pasa con Yeshua. Yeshua es nombrado por el mismo padre en el profeta Isaías, ¿cierto? Por el mismo Eterno, como
Padre eterno también, Yeshua. ¿Y cómo es esto posible? Pues porque, como leímos en Hebreos, Yeshua recibió toda la autoridad de parte del Padre. Él es la imagen del Dios invisible, la misma representación y manifestación del Dios que no podemos ver. No sé, ¿cierto? Ahora, los 3 cargos que Yosef recibió de Faraón corresponden a 3 cargos que tiene el Mesías. ¿Sí? ¿Cuáles son? Dice aquí, fue puesto como padre, como señor y como gobernador. Ya leímos el primero en Isaías 9:6, ¿cierto? Y será su nombre Padre Eterno, dice acerca de Yeshua. Pero también lo puso como señor de toda su casa. ¿Qué dice Hebreos 3:6? Dice, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué fue puesto el Mesías? ¿Como qué? Como Señor de toda la casa. Es el Hijo, ¿cierto? Pero dice que fue puesto sobre la casa, como el que la maneja, como el que la administra, ¿cierto? Y dice el autor de Hebreos, nosotros somos esa casa si mantenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y por último, el otro título que recibe José en Egipto, que también Yeshua lo recibe, es gobernador sobre todo Egipto. Y Egipto en ese entonces era el mundo actual, era la potencia del mundo, ¿cierto? Pues Yeshua también recibe el título de gobernador sobre todo el mundo, y eso está en Mateo 28:18. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. ¿Qué autoridad recibió Yeshua? Toda autoridad, toda potestad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. El Señor dijo, encárgate tú, mi hijo amado en el que me complazco, ¿cierto? El faraón le dice a José, encárgate tú, yo no me encargo de nada, tú allá dirige. ¿Quién era la cara visible en Egipto? José. Al faraón nadie lo veía. José era el que se presentaba, José era el que daba órdenes, José era el que hacía. Yeshua, ¿qué hace? Lo mismo. Es que José no es más que un reflejo profético de lo que es Yeshua, ¿no? Así que lo puso sobre gobernador también sobre todo el mundo. Yeshua tiene la autoridad en el cielo y la autoridad en la tierra. Y al final de los tiempos, el Padre le entregará todo a Yeshua, como lo dice Apocalipsis 11:15 al 17. Acompáñenme ahí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Elohim, el Shaddai, Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Yeshua dice que la potestad le fue entregada a él en los cielos y en la tierra. En Apocalipsis dice que al final los que se arrodillan y lanzan sus coronas, estos 24 ancianos, lo hacen reconociendo al Padre, al Todopoderoso, ¿no? Al Shaddai, al que es, al que era y al que ha de venir. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Y quiénes estaban ahí delante de los 24 ancianos? Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su ungido, de su Mesías. Ahí está. Así que, al final de cuentas, como dice otro pasaje en Apocalipsis, toda rodilla se logrará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí reconocen que el Padre es el que merece toda la exaltación. Pero en nombre de quién hacen eso, en nombre del Hijo, en nombre de su escogido, de su Mesías, del que, como dijo Judá, tú eres como el faraón. Sigamos. Siguiente tema. 8. El pan de vida. Y volvamos ahí a Bereshit. Versículo 12 del capítulo 47. Leamos con respecto al pan de vida. Dice el versículo 12, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, ¿con qué? Con pan, según el número de los hijos.
Y es curioso que mencione que los alimentaba con pan. ¿Será que era lo único que había para comer en Egipto? No, seguramente había muchas cosas para comer en Egipto, pero la referencia profética aquí con respecto a Yeshua era necesaria de mencionar que lo que hizo José fue alimentarlos con pan. Yeshua enseñó a sus discípulos que Él es el pan de vida. Y esta es la función que cumplió José en Egipto, darle pan a sus hermanos y a los egipcios. ¿Para qué? Para que vivieran, ¿no? Veamos qué dice el capítulo 6, versículo 25 en adelante del Evangelio de Juan. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Yeshua les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dicen sus discípulos. Respondiendo Yeshua les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? No siempre era pero compruébanos, muéstranos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo: ¿qué? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven que la autoridad la ha recibido Yeshua? Para resucitar incluso en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Yeshua respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Tenaz, ¿no? El mismo Yeshua dice: ¿has escuchado al Padre? ¿Has escuchado las palabras del Padre? Pues puedes venir a mí, porque has entendido lo que el Padre ha dicho. Bien dijo Yeshua: si le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió Moisés. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá
eternamente. Fíjate todo lo que Yeshua dice en más de 30 versículos refiriéndose a Él como la vida, como la resurrección, como el que ha venido del Padre para dar vida al que cree en el que fue enviado, ¿no? Porque dice: ninguno ha visto al Padre, ninguno, solo aquel que fue enviado del Padre. O sea, Yeshua dice: yo le conozco, yo sé quién es el Padre, y Él me ha enviado para darles vida. ¿Quieren ver al Padre? Como le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que come de mí, del pan que yo doy, que es un pan de vida, pues tendrá vida eterna. Come de mí, dice el Mesías. ¿Qué hizo José en Egipto? Sino alimentar a sus hermanos y al mundo entero con pan para preservación de vida. ¿En representación de quién hacía esto José? Pues del faraón. Pero vuelvo, insisto, al que veían era José. El que les daba de comer era José. El que fue vida para ellos fue José. Y yo trato de entender algo aquí, y es que si el faraón no ponía a José como administrador, como gobernador, como el señor de todo el mundo, hasta Egipto hubiese perecido. Porque él fue el que tuvo la interpretación de los sueños. Él fue el que por mano del Señor fue puesto en aquella posición. Y trato de comparar esto con el Mesías Yeshua y llego al mismo punto. El hombre no puede acercarse a Dios si no es por medio de un mediador, que es el Mesías. Y solo es hasta que el Señor introduce al Mesías en todo, lo pone como preeminente en todo, como autoridad en todo, como gobernador, como Señor, como Padre, como ya lo leímos en las Escrituras, que el hombre, que la humanidad puede tener vida en la fe que tiene en ese Mesías que fue enviado, en ese ungido, porque en él estaba la vida, porque él es la vida, la luz de los hombres, porque el Padre entregó toda autoridad para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Yeshua es el pan que descendió del cielo, el pan de vida, el verdadero. José dio pan y alimentó a su familia, ¿verdad? Pero Yeshua dice: de este pan no volverás a tener hambre jamás, ¿cierto? Porque del pan que perece, pues ese sentirás hambre, pero de este que permanece, del que es eterno, del que da vida, de ese no volverás a tener hambre. Así que vamos al tema número 9. Sin Yeshua, ¿qué? El hombre morirá. Sin Yeshua, el hombre morirá. Así que volvamos al capítulo 47 de Bereshit y vamos al versículo 19 y leamos lo que dice. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra como por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Fíjate que el mundo reconoce a Yosef y le dice: ¿por qué habemos de morir? ¿Cierto? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Así que sin Yeshua el hombre muere. Es Yeshua en quien tenemos la redención y perdón de nuestros pecados, como lo dice Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Está hablando el apóstol Pablo acerca de Yeshua, del Hijo amado. Dice: redención por su sangre y perdón de pecados. Yeshua es nuestra redención. Veamos qué dice Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua. ¿Qué viene a ser Yeshua sino redención y justificación gratuita del Padre para con la humanidad? Y por último, 1 Corintios 6:19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido, ¿qué?
comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yeshua que pagó el precio por nosotros. Un precio altísimo que nadie podía pagar. Así que, como vimos en estos pasajes, en Colosenses, en Romanos y en Corintios, sin Yeshua el hombre no tiene salvación, no tiene manera de redención por causa de su pecado, por causa de su maldad. Así que es la gracia de Dios manifiesta en su Hijo, ¿no?, que nos acerca a Él, mediante ese sacrificio perfecto y mediante ese pago que hace Yeshua de nuestros pecados. Tema 10. ¿Qué leímos también? Comprados para Dios. El precio que paga Yeshua es ¿para qué? Para que seamos ya posesión ¿de quién? Del Eterno. Vamos a Génesis 47, perdón, en el versículo 23. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. ¿Para quién? Para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Mira qué interesante. El mismo José aquí, como sombra profética de Yeshua, dice: he aquí os he comprado. ¿Quién os compró? ¿Quién pagó el precio? José pagó el precio, ¿no? ¿Para quién? Para que sean posesión ahora de Faraón. Lo mismo acontece, como leíamos ahora en Corintios, con Yeshua. Pagó un precio para que seamos ¿de quién? De nuestro Señor. Comprados para Dios por medio de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Y veamos 3 pasajes con respecto a esto. El primero está en 1 de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no fuimos comprados con oro o con plata, cosas corruptibles, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio no fue oro, no fue plata. El precio fue sangre. Sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Para qué? Para que seamos de Dios. Efesios 1, 7. Fíjate, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Fuimos comprados para Dios porque por medio de esa sangre que fue derramada por nosotros, tenemos redención. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya podemos tener acceso a la presencia del Padre. Ya podemos ser del Padre por medio de la muerte de nuestro Mesías Yeshua y su resurrección. Y el último capítulo, el último texto de este punto 10 es Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 al 13, que dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Elohim, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré yo y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, ¿qué más? La honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjate que Apocalipsis habla muy claramente de la labor que hizo Yeshua para con el Padre, redimirnos y comprarnos para nuestro Dios. Y a través de eso nos has hecho reyes, dice, y sacerdotes para Dios, y reinaremos, ¿verdad? Pero en medio de eso, dice que todos adoraron y se postraron delante del que está sentado en el trono y el Cordero. A él se le da la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Al que vive y reina por los siglos de los siglos.
a Yeshua, al Padre, que le envió y que por medio de su gracia y su favor, a través de ese sacrificio, es que ahora somos pertenencia de Dios. José dijo, ya los compré a todos para Faraón. Yeshua dijo, le dice al Padre, ya los compré a todos por precio de sangre para ti. Para eso fuimos comprados, para Dios, ¿cierto? Y con este tema cerramos el 11. Y es, ¿qué? Esclavos por amor. Esclavos por amor. Luego de haber sido comprados con un precio tan grande, ¿qué más queda al hombre sino servir en obediencia, en amor, como siervos, como esclavos? ¿Y dónde está escrito eso? Todo esto es sombra profética, es muy hermoso. Mira lo que dice el capítulo 47, versículo 25 de Bereshit. Y ellos respondieron que la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que el mismo pueblo, la misma nación, las mismas naciones del mundo que fueron comprados por José para Faraón, le responden, gracias, nos diste la vida. No merecíamos esto y nos compraste, porque recuerden que le llevan el ganado, le lleva el dinero primero, luego el ganado, luego las tierras y luego dicen, ya no hay nada más, cómpranos, porque si no nos compras morimos. Y eso le pasa al hombre. El hombre, si no es comprado por el Mesías, si su sangre no es derramada sobre la vida del hombre, muere. No hay esperanza. Trata de comprar la vida eterna con tu dinero, con tu ganado, con tus tierras y no te va a alcanzar. Y es cuando el hombre mismo reconoce aquí, la vida nos diste. Le dicen a José, por nosotros hubiésemos perecido, pero tú nos has comprado para Faraón. Ahora somos siervos de Faraón porque la vida nos has dado. Hallamos gracia ante los ojos de nuestro Señor, seremos siervos. Voluntariamente están diciendo ellos, ya que nos queda más sino agradecerte que nos compraste, te vamos a servir. Al Faraón le vamos a servir, no hay problema. Y si esto es sombra profética de lo que hizo Yeshua en nosotros, ¿verdad? Lo que se ha propuesto hacer en nosotros, pues ¿qué queda más en nosotros sino ser esclavos y siervos por amor? Primera de Corintios 7, 22. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es del Mesías. Primera de Corintios 7, 22. Mira, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, la esclavitud y el servicio al Señor no es más que ¿qué? Libertad. No son unas cadenas, unos grilletes, uy, no es que me amarraron la vida, no, es libertad. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. ¿Por qué? 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya pagaron el precio, y ahora tienes vida, no te esclavices al hombre, no te esclavices a otro señor que no sea el que pagó el gran precio por ti, que no lo merecías. Ahora sabes por qué tienes vida, porque Él pagó esa vida y ahora la tienes, sirve por amor. Y como los comprados por Yosef, nos diste la vida, ¿qué más haremos sino servir al Faraón? Romanos 1:1, el apóstol Pablo mismo lo reconocía en su carta de presentación. Dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Yeshua, el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mismo Pablo reconoce su primer título, el más honroso. ¿Quién diría que el título más honroso de un apóstol no es ser apóstol, sino ser siervo, ser esclavo? Y Pablo lo reconoce. Él pone ante todo, soy un siervo, por amor, ¿cierto? Porque fui comprado y no lo merecía. ¿Qué más título hermoso puedo llevar yo con honor, con orgullo, que ser siervo de mi Señor? Y también hay en el mismo Romanos, pero en el capítulo 6, versículo 17 al 18, somos siervos de la justicia. Dice, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿cómo? Voluntariamente, por amor, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, que
vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso es que Pablo en Corintios dice, no vuelvan a ser esclavos de los hombres, porque ya fuiste comprado. ¿Para qué vuelves a ser esclavo de lo que te hice libre? Ahora, siendo esclavo de Dios, siervo de Dios, eres libre en Dios. Porque esta servidumbre o esta esclavitud al que pagó todo por nosotros no es más que libertad. Es que ahí es donde todos tenemos que pensar y decir, fue algo que no merecíamos, tan hermoso, tan precioso. Ahora lo tenemos. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda en ti y en mí sino responder a ese precio de sangre con obediencia y amor, siendo siervos hasta la muerte, esclavos por amor, esclavos de la libertad que hay en Yeshua y que hay en el Señor? Una libertad de la que dijo Yeshua, si conoces la verdad, serás libre. Guardaré tu ley eternamente y para siempre y andaré en libertad, dijo el salmista David. La esclavitud a Dios no es cadenas, grilletes que te amarran, no. Por el contrario, siendo liberados de esa esclavitud, del pecado, ¿por qué quieres volver a ser esclavo de él? Ya eres libre. ¿Libre de qué? De hacer lo que es bueno, de hacer lo que es recto, de hacer lo que es de buen nombre, lo que proviene del Señor. Permanece en ello. Ama servir a Dios con esa entrega, con esa devoción que dijeron los egipcios y todos los comprados por José. A José le dijeron, nos diste la vida, ¿qué más nos queda? Sino que servir a Faraón, ser esclavos. Así que, hermanos, que todo esto nos lleve a nosotros a meditar, que en la sombra profética de lo que hay aquí en las Escrituras acerca de José con respecto a Yeshua y lo que será, no seamos necios y veamos ese reflejo de una humanidad que estaba perdida en medio de una hambruna, de una necesidad tremenda y que todos tuvieron que correr a buscar cómo preservar su vida. Y la única manera, al final de todo, luego de haber vendido sus casas, sus ganados, de haber perdido toda su plata buscando vida, porque eso es lo interesante, ver que primero pagaron por el alimento, pero se les acabó el dinero y ya no tenían cómo pagarlo. Entonces lo que empezaron a hacer, vender sus vacas y tuvieron alimento, pero se les acabó. Y luego tuvieron que hacer, vender sus tierras y tuvieron alimento, pero se les volvió a acabar. Solo fue hasta que se vendieron ellos y dijeron, nos entregamos a ti, es que ya no iban a sufrir hambre, ya no iban a padecer hambre. Pero eso no quería decir que entonces ahora vivían como se les antojaba, no, pues ahora hay que servir. Ahora tienen un amo, ¿pero qué? Pero tienen vida. Un amo justo, claro, es un amo justo, y ahora tienen vida porque ese amo los compró. Bien hubiera podido decir, no me interesan ustedes porque yo que los voy a mantener. No quiero. Pero como esto era sombra de lo que sería Yeshua, de la misma manera, el hombre busca con su dinero comprar la vida, con sus terrenos, con sus posesiones, con todo comprar la vida y no la halla. Es solamente hasta que se rinde a los pies de Yeshua y dice, necesito de tu vida, de ese pan que da vida. Y Yeshua dice, te compro con mi sangre que derramé por ti y por muchos para acercarte al Padre. Y en respuesta, ¿qué quiere oír Yeshua de parte de nosotros? Sino, nos diste la vida, seremos siervos por amor. Seremos tus siervos por amor. Así que, familia, espero que todas estas 11 sombras proféticas de lo que es Yeshua y en especial la conclusión de por amor somos siervos, nos haga entender que este camino de vida trasciende mucho más que estudiar una Biblia y que leerla todos los días. Trasciende a entender que si estamos vivos y si tenemos una promesa de vida eterna, fue porque en su misericordia derramó su amor para con nosotros y nosotros hoy podemos libremente decidir si somos siervos y esclavos por amor. Amén. Y leamos este último salmo, el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ¿qué? Ofrecerá voluntariamente. Dios busca eso. Dios busca eso. Que cuando tengamos ese encuentro con Él, voluntariamente digamos, me ofrezco a ti. No tengo otra opción porque sin ti muero. Sin ti no voy a hallar alimento, no voy a hallar vida y no quiero otra.
no quiero otra vida más que servirte por amor. Y eso es lo mejor que puede hacer el hombre. Servir a Dios por temor, porque se va para el infierno. No hay razón. Lo más hermoso es servir a Dios porque Él me amó primero a mí y yo, en respuesta a ese amor y en gratitud infinita, porque no tengo cómo devolverle tanto amor, le sirvo voluntariamente por amor. Mis hermanos, que el Todopoderoso les bendiga siempre, les guarde y les prospere. Que la gracia y el favor de nuestro Dios repose sobre sus vidas y sobre sus familias. Que la misericordia del Padre Eterno sea en cada uno de ustedes y que sus palabras puedan hallar cabida en nuestros corazones y dar el fruto que espera el Señor, que es vida para los que las creen. Muchas bendiciones a todos. No olviden dejar su comentario, dar like, compartir. Si estos mensajes son de bendición para ustedes, compártanlos en sus redes sociales y nos estaremos viendo en una próxima ocasión, si el Eterno nos lo permite. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.